de ayer, hoy y por los siglos de los siglos, bendito Dios. Solamente te pido, Señor, que prepares nuestro corazón y que esta palabra caiga, Señor, en tierra buena, bendito Dios, y permítenos, Señor, entenderla, y sobre todo, Padre, que sea tu palabra la que te glorifique y la que te exalte en medio nuestro en esta tarde, Señor. Todo esto te lo pido, Señor, pidiéndote que sea el Espíritu Santo tomando mi vida y la vida de mis hermanos que estamos hoy aquí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Buen saludar, mis hermanos. Como título de este mensaje es Dios ha hablado. Dios ha hablado. Este es el tema. Y yo quiero preguntar, mis hermanos, ¿cuáles fueron las primeras palabras de Dios para el hombre? ¿Cuáles fueron esas primeras palabras que Dios pronunció y que un hombre escuchó? Estas primeras palabras las encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 28 y Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17, donde nos habla acerca de que Dios quiere bendecir al hombre. Le dice, le da una bendición y les dice que deben de ser fecundos y se deben de multiplicar. También la segunda palabra que le da al hombre fue de una protección. Le dice al hombre que él debe de guardar el jardín, que él debe de tener cuidado del jardín. Estas palabras fueron palabras de bendición y de protección para el hombre, mis hermanos. Las primeras palabras que encontramos de Dios hacia el hombre fueron palabras de bendición y de protección. ¿Y esto qué nos quiere decir, mis hermanos? Que así es nuestro Dios. Nos bendice, nos cuida y nos protege. Eso es lo que vemos desde un principio, que Dios nos bendice, Dios nos cuida y Dios nos protege. Esas fueron las primeras palabras de Dios al hombre. Ese es nuestro Dios, así es su carácter. Nos quiere bendecir, nos quiere proteger. Pero también, hermanos, encontramos palabras de juicio, palabras de maldición y palabras de castigo por parte de nuestro Dios hacia la humanidad, hacia el hombre. No solamente encontramos palabras de bendición y de protección, sino ahora encontramos palabras de Dios hacia el hombre de juicio, de maldición y de castigo. Pero ¿por qué? ¿Por qué cambió esto si Dios primeramente había bendecido al hombre y después también encontramos por medio de los profetas y por medio de Dios mismo dando juicio hacia el hombre? ¿Por qué fue esto? Bueno, todo esto ocurrió, mis hermanos, porque el hombre oyó y creyó en otra voz que no era la de Dios. Creyó en la voz de la serpiente. Eva fue engañada porque oyó otra voz que no era la voz de Dios y fue engañada. Y fue esa desobediencia y ese acto que Dios y el hombre fueron separados, mis hermanos. El hombre, al no escuchar a su creador, al escuchar a esta serpiente, vino el pecado y vino palabras ya no de bendición, sino ahora también de juicio y de castigo de parte de Dios por esa desobediencia. Dios, mis hermanos, antes se paseaba por el huerto del Edén y hablaba con el hombre cara a cara, pero cuando la otra voz toma el lugar de Dios, el hombre es expulsado y desechado de la presencia de Dios. Mis hermanos, Dios bien pudo haber dejado al hombre sin hablarle más. Dios bien pudo dejar a Adán y a Eva sin ya hablarle más. ¿Por qué? Porque ellos ya habían sido expulsados. ¿Por qué? Porque ellos desobedecieron deliberadamente a Dios. Pero Dios, mis hermanos, dice Hebreos, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y a los profetas. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que Dios no dejó al hombre en el pecado, que Dios no dejó de hablar al hombre, mis hermanos. Eso es lo que nos está mostrando Hebreos, que Dios no dejó de hablar al hombre, y de una manera más específica
Dios no dejó de hablar a su pueblo. Dice aquí Hebreos, a los padres, ¿sí? A los padres. Dios no pudo haber dejado a la humanidad en su pecado, pero no, dice Hebreos, que Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo, mis hermanos. Ese es nuestro Dios, misericordioso para con la humanidad, misericordioso para con la raza humana, misericordioso específicamente para su pueblo, mis hermanos. Dios es bueno y ha hablado a su pueblo. Dios, mis hermanos, no dejará de amar y de ser fiel a su pueblo. Es por eso que su voz siempre estará presente. Su palabra no faltará. Su palabra, mis hermanos, siempre estará con su pueblo. Y en el Antiguo Testamento, dice Hebreos, lo hacía por medio de ¿quiénes? De los profetas. Hombres del mismo pueblo que Dios levantaba, escogía y purificaba, santificaba para hablar por medio de ellos al pueblo. ¿Qué hablaban estos profetas? Bueno, hablaban palabras de juicio, de reprensión, de consuelo, de paz, de dirección, entre otras muchas cosas. Esto era lo que salía de la boca de los profetas. Dios, mis hermanos, ha hablado, habla y seguirá hablando a su pueblo y no dejará de hacerlo hasta que, mis hermanos, hasta que dice en Efesios 4:13, hasta que alcancemos la madurez, hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto. Hasta en ese momento en que Cristo venga, dejará de hablarnos por medio de su palabra. ¿Por qué? Porque entonces, dice Juan, ya lo veremos cara a cara, ya lo escucharemos, nuevamente volveremos a ese Edén que se perdió, que Adán lo descuidó, pero que para eso vino Cristo, mis hermanos, para devolvernos nuevamente el Edén a nosotros. Y ya no hablarlo, ahorita no podemos ver a nuestro Dios, pero llegará el tiempo, mis hermanos, en que nuevamente escucharemos la voz de Dios audiblemente, veremos a nuestro Dios, mis hermanos. Pero si tuviéramos, hermanos, que evaluar el ministerio de los profetas, de acuerdo a los frutos que dio el pueblo de Dios, podríamos dar como reprobados a los profetas, ya que el pueblo no se apartó de su pecado y siguió dando la espalda a Dios. Podríamos decir que entonces los profetas fracasaron. Podríamos decir que Dios falló. Podríamos decir que la palabra de Dios no es poderosa. ¿Cuántos creemos que los profetas hablaron por medio de Dios, en el nombre de Dios? Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué el pueblo no se arrepintió de su pecado? Al contrario, fue cautivo. ¿Qué pasó, mis hermanos? ¿La palabra de Dios no es poderosa? Bueno, nos dice Hebreos que en los postreros días nos ha hablado por su Hijo. Lo que Dios dijo, hermanos, lo que los profetas dijeron fue que vendría el Hijo del Hombre, el Mesías, a la tierra, y Él sería quien hablaría a su pueblo, y no solo eso, sino que a todo el mundo, para que se convirtieran al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. El Hijo de Dios, mis hermanos, no solo vino a los suyos, sino que vino a anunciar y a predicar el Evangelio, las buenas noticias para tanto judíos como para gentiles, mis hermanos. No es que los profetas hayan fallado, sino que los profetas anunciaban una voz más superior, una palabra más excelente que ellos. Y esta palabra más excelente es el Hijo. El Hijo fue, hermanos, la respuesta de parte de Dios para la humanidad, mis hermanos. Dios, la voz del Hijo, vino a deshacer las consecuencias que produjo la voz de la serpiente. La voz de la serpiente, vimos que separó al hombre y a la mujer de Dios. Pero cuando vino el Hijo, ¿qué hizo el Hijo? Dice Primera de Juan, que Él vino a deshacer las obras del maligno. Que para eso vino el Hijo, para eso vino Dios, se tuvo que encarnar
y hablar, mis hermanos. ¿Para qué? Para anunciar la reconciliación de Dios con los hombres. Para eso vino el Hijo. En estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué nos habló? Nos habló de esa reconciliación. Nos habló, mis hermanos, que Él es esa simiente prometida en Eva, que Él es quien traería paz entre Dios y los hombres. La voz del Hijo fue la respuesta de Dios a todo el pecado que vemos, mis hermanos. Y esa voz, la voz del Hijo, esa voz, la voz de Jesús, nos invita una y otra vez, mis hermanos, a venir a Dios, porque si dejáramos de escuchar su voz, volveríamos a perdernos otra vez. Si dejamos de escuchar la voz de Dios, volveríamos a caer nuevamente, como lo hizo Adán y como lo hizo Eva. La voz del Hijo es tan importante, mis hermanos, que Dios ha hablado y fue para traernos una invitación de misericordia y de gracia. Eso vino el Hijo. En estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Y dice Hebreos, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. El Hijo, mis hermanos, no solamente vino a presentarse ante la humanidad y a dar ese mensaje de reconciliación, sino que Dios, mis hermanos, dice que lo constituye heredero de todo. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Bueno, Dios tiene poder y autoridad sobre todo lo creado, es dueño de todo, y es el Hijo a quien se le da esta herencia. ¿Cuál herencia? Todas las cosas, mis hermanos. ¿Para qué? Como dice Filipenses, para que toda rodilla se doble delante de Jesús, el Hijo de Dios. La revelación final. Los profetas sí hablaban de parte de Dios, pero Jesús es el último mensaje que Dios quería dar hacia la humanidad. El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en mi evangelio, decía Jesús. Y mis hermanos, hoy, gracias a que el Hijo pudo hablar y nos hizo nacer de nuevo, ahora nosotros tenemos una comunión y una entrada libre al Padre. Y es por eso que venimos a orar, porque el Hijo habló y habló esas palabras de paz para los hombres. ¿Qué decían los ángeles allá en Belén? Buena voluntad con los hombres y paz aquí en la tierra, mis hermanos. Vino a anunciar ese evangelio de paz, esa voz de la serpiente que nos separó. Jesús vino y habló y nos reconcilió con nuestro Dios. Y ahora, gracias a que el Hijo ha hablado, nosotros podemos hablar con Dios nuevamente. Dios, como les decía, pudo habernos desechado, a lo mejor hasta pudo habernos fulminado y hacer otra creación nueva, pero no, tenía un plan y el plan era el Hijo. Y el Hijo vino y anunció tanto para los que estaban cerca como para los judíos, como para los que estábamos lejos, que somos nosotros. Y fuimos alcanzados por su sangre. Fuimos alcanzados, mis hermanos, por ese heredero, por aquel que hizo el universo, mis hermanos. Y ese Dios es el que nos acercamos hoy. Ese Dios, mis hermanos, que hizo el universo, que creó todas las cosas. Escuchábamos en esta reunión allá en Valle de Vázquez que Él es el gran yo soy, el que se presentó a Moisés como yo soy el que soy, el que ese nombre va a perdurar por los siglos de los siglos. Muchos dioses, sí, puede ser que han perdurado en la historia, pero solamente el nombre de nuestro Dios durará para siempre y por siempre, mis hermanos. Y solo ese Dios será adorado y glorificado. Y ese Dios, mis hermanos, a ese Dios nos acercamos hoy, y a ese Dios el Hijo permite que vengamos ante su presencia, mis hermanos. Eso es lo que hizo el Hijo,
habló, y gracias a que habló, mis hermanos, nosotros nos podemos acercar ante la presencia de nuestro Dios. Y eso hemos venido hoy, mis hermanos, a pedir y a doblar nuestras rodillas y a pedir con un corazón sincero y humillado delante de Él, a poner nuestras peticiones. Y vamos a hacerlo hoy en esta tarde, mis hermanos. Vamos a doblar nuestras rodillas y sí, vamos a